usted no me caía muy bien, porque obviamente la manera en la que usted se expresa de los hermanos separados es fuerte. Bueno, buenas noches para todos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de compartir en su presencia. Gracias, Padre Luis Toro, porque su trabajo ha cambiado mi vida. Dios lo ha usado grandemente y muchas gracias. Quiero compartir que antes yo iba a la iglesia pentecostal. Crecí en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y fui anticatólica, no solamente evangélica, sino que anticatólica al punto de que al ver un crucifijo es como del diablo. Cuando conocí a mi esposo, pues no había mucho problema con eso, porque él no era muy católico. Entonces, pues mi intención firme era convertirlo a la iglesia donde yo iba. Puedo testificar que el amor de Dios ha sido lo que me ha ayudado a mí a poder entender un poquito más de lo que Él me quiere regalar, que es su salvación. También quiero compartir que al principio usted no me caía muy bien, porque obviamente la manera en la que usted se expresa de los hermanos separados es fuerte. Y entonces mi esposo lo escuchaba todo el tiempo y ya la vocecita suya me revolvía el estómago. Entonces él tenía que usar audífonos en casa. Pero se dio la oportunidad de venir a un evento en el que usted predicó sobre el purgatorio. Y entonces yo de lo que había estudiado la Biblia nunca había visto que eso existía en la Biblia. Y dije, en mis adentros, confieso que dije, ahora sí lo voy a desenmascarar. Ese fue mi primer pensamiento. Cuando fuimos al evento, mágicamente no había fila y pudimos pasar. Entonces ya después entendí que era que como era protestante, mi esposo le había dicho, entonces ya había ido yo de primeras. Pero hubo algo muy diferente cuando me acerqué ese día, y fue el amor. La manera en la que ese día usted me habló, yo nunca le había escuchado ese tono. Es decir, normalmente su tono era muy de defender, ¿sí? Pero ese día me trató con tanto amor que yo no tuve más remedio que escucharle. Entonces, cuando usted me hizo leer la Biblia, en ese momento fue como que una venda de mis ojos se abriera al plan completo de la salvación, porque en la otra iglesia donde yo iba siempre tenía mis dudas y mis preguntas, y digo yo, de cierta manera era como una oveja negra dentro de esa iglesia, porque no practicaba completamente esa fe, porque tenía muchas dudas. Y de hecho después de ahí fui también a otras iglesias, a otros sitios, tratando de encontrar eso que yo sentía que me hacía falta. Pero cuando leí ese pasaje de Mateo 5:25 en adelante, fue como que todas esas preguntas que yo tenía del plan de salvación, como que se encajaron y hicieron clic en ese mismo instante. Porque antes yo pensaba, me habían dicho que si yo iba por la calle y venía un carro y me atropellaba y yo echaba un madrazo, pues me iba para el infierno, porque pues uno al cielo no puede ir con mancha ni con nada. Entonces era como un temor, un miedo,
de que en qué momento dejo de ser perfecta para poder encajar en ese plan de perfectos de la salvación. Y eso era lo que no me cuadraba. Entonces cuando entendí el punto de purgatorio, como que entendí el plan de salvación. Y después, eso fue hace 5 años. Después, como hace unos 2 años, encontramos un sacerdote que venía de Roma y dijo, no, yo soy filósofo. Y yo dije, pero como un sacerdote filósofo, o sea, para mí eso era completamente contradictorio. Y entonces hace muchos años también tuve como una crisis existencial, podemos decirle, en el que no entendía por qué Dios nos creó. Y entonces le hice la pregunta, y yo, pues usted que es filósofo, pues respóndame filosóficamente para qué Dios nos creó. Entonces él me dijo que así como Dios nos creó a nosotros, nos hizo co-creadores con Él. Y entonces la manera en la que somos co-creadores con Él es engendrando hijos. Y nuestro punto máximo de amor, el resultado de ese punto máximo de amor es un hijo. De esa manera, el clímax máximo de Dios, en su explosión máxima de amor, nacimos nosotros, dijo él. Entonces me dijo, ¿y tú qué harías por tus hijos? Y yo digo, no, pues yo doy hasta mi vida. Me dijo, precisamente, Dios vino, se hizo hombre y dio su vida por nosotros, porque somos sus hijos. Y entonces en ese momento, todo eso que había entendido terminó de hacer clic. Y dije, pues claro, porque Jesús entiende y Dios entiende, o sea, Dios entiende que somos humanos, vino y fue humano y entendió que como no somos perfectos, entonces en esa imperfección necesitamos un plan para ser salvos, porque es que sin plan nadie va a salvarse, porque nadie va a ser perfecto. Y como vino fue por todos y vino fue por los pecadores, no por los perfectos, entonces nos permitió a nosotros esa oportunidad de equivocarnos, pero tratar de ser mejores con su ayuda, no con nuestra propia fuerza, porque nosotros solos no podemos. Él es el que nos ayuda. Entonces todo eso lo entendí gracias a que usted ese día me trató con mucho amor. Después yo leí los comentarios que habían en los videos de YouTube y después dije, wow, o sea, es impresionante como hay tanta gente que está dentro de la misma iglesia, que está tan llena de odio y de rencor, y me escribían a mí unas cosas horribles, como que esta vieja tan bruta, pero porque no entiende. Y yo digo, ¿cómo somos tan intolerantes de pronto tratar de predicar como con esa rabia, como con esa imposición? Y realmente lo que puedo testificar es que lo que siento que más me ayudó fue su amor. Y a mi esposo le encanta la apologética, y le cuento que a mí no me gusta mucho como por ese mismo de que siento que es como contienda. Y entonces le decía el otro día, amor, tienes que enfocarte a decir las cosas con empatía, con amor, porque es que si no lo haces así, no estás trabajando para Dios, sino para el diablo. Porque la gente, en vez de enamorarse de Dios y de la iglesia, lo que hace es decir, uy, no, esta gente es pero súper rígida y punitiva, y es que esto es así, o si no te vas para el infierno. Entonces, en lo que yo entendí ese día que usted me habló, es que el amor es lo que a nosotros nos llena, porque es Dios, con la verdad. Pero es que la verdad se puede decir de muchas maneras. Entonces le agradezco infinitamente a Dios que ese día le iluminó a usted para hablarme con tanto cariño y tanto amor y tanto respeto que sentí ese día. Y en la iglesia, ese día también había mucha gente que decía, pero ya preguntó, pero ya dijo, porque le pregunté como 10 veces lo mismo. Pero usted en cada pregunta que yo le hice, nunca me dijo como que no sea intensa o entienda. No, fue muy bonito, y le quiero dar las gracias. Muchas gracias.
el Señor te bendiga y te ayude para que siga adelante viviendo y gustando su fe.